Bueno, mi querida familia, hoy vamos a estar haciendo un paréntesis de Mateo. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Juan, vamos a ir a Juan capítulo 4 y vamos a leer del versículo 19 al versículo 24. Y esto es ya después de que empieza, ¿verdad? Toda esa conversación de Jesús con la mujer samaritana. Es esta historia, ¿verdad? Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 19 y dice: y la mujer le dijo, es decir, la mujer samaritana habló con Jesús, dijo, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta es la palabra de Dios que vamos a estar reflexionando en el día de hoy, mi querida familia. Y aunque la intención era que continuáramos con el tema de la institución de la iglesia, el Señor nos ha movido a lo largo de toda esta semanita a centrarnos en el tema de la verdadera adoración. Quienes han tenido la oportunidad de compartir estos días con nosotros en casitas y online, pueden ver que ha sido un momento muy especial del mover del Espíritu. Y también, bueno, motivamos a los que no han podido conectarse a que puedan unirse a estos últimos días que nos quedan para seguir hablando de este tema que es tan importante para la vida de todos los cristianos. Y antes de hablar de este pasaje de la mujer samaritana que nos empieza a mostrar cómo se ve la adoración en el Nuevo Testamento, quisiera que pudiéramos recordar brevemente lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que lo que hemos venido hablando para poderlo conectar con estas palabras tan importantes. Porque es necesario que hagamos memoria. Fácil es leer y decir, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Pero si no lo conectamos con todo lo que hemos venido hablando, a veces estas frases pierden su peso y su importancia. Y ya vimos entonces cómo desde el principio de los tiempos el ser humano cuando fue creado fue diseñado para ¿qué? ¿Sí se acuerdan? El ser humano fue diseñado para adorar, específicamente adorar a Dios. Pero a raíz del pecado original, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Adán y Eva comieron de aquel fruto prohibido? Ya hablamos de diferentes áreas que se fueron afectadas y dañadas, y la adoración a Dios fue una de esas áreas que se vio afectada. Y entonces, aunque el propósito de adorar se mantuvo en el corazón del ser humano, ese diseño de la manera como se hace fue distorsionado, es decir, fue ensuciado por el pecado, la carne y el mundo, volviendo a la adoración en algo que se llama idolatría, como hablamos el día viernes. Pero a pesar de eso, mi querida familia, Dios en su misericordia reveló su carácter a las personas que en su momento Él vio como hombres y mujeres de fe a lo largo del Antiguo Testamento. Y cuando Dios se revela a estas personas, es decir, se muestra como el único y verdadero Dios, les dice cómo es Él, eso lleva a estas personas a ser adoradores, aunque imperfectos, adoradores genuinos. Y esa era la motivación de ellos. La motivación de adorar a Dios en aquellos momentos era la veracidad de Dios. Es decir, todos los personajes del Antiguo Testamento de los cuales hemos hablado esta semana eran movidos por la verdad de lo que Dios decía de sí mismo o de lo que las mismas escrituras mostraban sobre Dios. Y es con esto que empezamos como a conectarlo con esa frase que acabamos de leer en Juan 4, adoradores en verdad, que ya ahorita vamos a ir profundizando. Pero entonces, esa verdad de quién era Dios la recibieron personas como quién. ¿Sí se acuerdan cuál fue el primer adorador que vimos en nuestro estudio? ¿Sí se acuerdan? Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Fue una primera de las primeras que recibió una revelación de quién era Dios. Hablamos de Abraham, vimos a Moisés, a Josué, a David. Y por medio de todas estas personas aprendimos que la adoración, más que ser un asunto musical, es un asunto de ¿qué? Es un asunto del corazón. Y vemos entonces cómo era la adoración de Abel. Abel no cantó. Abel hizo ¿qué? Una ofrenda agradable a Dios. La adoración de Abraham era una ofrenda de obediencia y de reconocer a Dios como lo más importante.
La adoración de Moisés estaba centrada en el carácter justo y recto de Dios. Por eso toda la época de Moisés era ley y preceptos y mandamientos que lo impulsaban a él a ser un adorador genuino. La adoración de David, la adoración de Josué después de Moisés nos muestra cómo él pone esa prioridad de Dios por encima de todas las cosas. La adoración de David nos muestra una adoración que fluye de un corazón conforme al corazón de Dios, es decir, una adoración que fluye por una cercana relación con el Dios Todopoderoso. Y ayer hablábamos un poquito de Isaías, ¿sí se acuerdan cómo hablamos de Isaías y esa santidad y esa pureza que muestra el Señor en su revelación llevó a Isaías a adorar como en reverencia ante la gloria y santidad del Señor? Indigno soy yo de estar ante tus atrios. Él pensaba que iba a ser consumido por la santidad del Señor. Y entonces la adoración empieza a tomar diferentes aspectos. La adoración nuevamente no es solamente llegar a cantar unos himnos o unos cantos si mi corazón está vacío, es decir, si en mi corazón no hay el deseo de ofrecer una ofrenda agradable, en obediencia, centrada en la justicia de Dios, poniéndolo por encima de todas las otras cosas. Y aunque podríamos seguir hablando de la adoración en el Antiguo Testamento, es necesario hacer un brinquito, es necesario que tú y yo saltemos al Nuevo Testamento, porque eventualmente vamos a llegar a lo que es la adoración en la iglesia en el día de hoy. Pero no podemos quedarnos hablando solamente de varios personajes de la Biblia, sino que tenemos que hablar de términos muy personales, y es cómo está mi corazón en este tema, es decir, cómo es que tú y yo encajamos en la verdadera adoración. Porque ¿qué dice Juan 4? Dice, el Padre a tales adoradores que busca que le adoren. Es necesario que tú y yo hablemos de nosotros de manera individual y personal antes de hablar de una adoración en la iglesia contemporánea. Ya lo veremos en los próximos días y por eso, bueno, no se pierdan las reuniones que nos faltan. Pero con todo eso vemos que si no hacemos ese salto y no salimos de ese esquema de tal vez tener un concepto de lo que es la adoración, vamos a quedar muy cortos en ofrecerle a Dios lo que realmente Él se merece. Y nada nos aclara más la vista sobre lo que la adoración es que la manera como Jesús la muestra y la enseña a lo largo de los evangelios, y luego la vemos cómo se va desarrollando a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y qué mejor pasaje que este que estamos viendo en el día de hoy. O sea, el pasaje de la mujer samaritana y esa conversación creo que es uno de los pasajes muy conocidos también dentro de círculos cristianos. Esa conversación que ella tuvo con Jesús al lado de un pozo, el pozo de Jacob, que muchas veces tendemos a resumirlo solamente ¿a qué? Al agua de vida. Cuando se habla de la mujer samaritana, automáticamente el cristiano ¿qué piensa? Pozo, agua de mentiras, agua de vida. Jesús es el agua de vida, ¿sí o no? Eso es cierto. Claro, esa es la teología de ese pasaje, nos muestra que solamente en Cristo está la salvación, que Jesús es esa agua de vida. ¿Sí? Entonces, resumir este versículo a que es el agua de vida para la necesidad de todo el que está perdido, es correcto, pero se queda solamente hasta la mitad, porque se habla solamente hasta ahí, pero muchas veces se deja a un lado el resto de toda esta conversación. Dice, esta conversación que ellos empezaron a hablar fue ahora ¿de qué? De la adoración. O sea, ella le dijo, Señor, a mí me parece que tú eres un profeta. Y empezaron a hablar de la adoración. No hubo milagro alguno, como habíamos hablado hace unas semanitas. Jesús llegó un momento en que dejó de hacer milagros y empezó a tener conversaciones profundas y espirituales con la gente. Y la mujer samaritana era una de ellas. Y vemos entonces con este pasaje que, por un lado, nos muestra que el propósito de las personas es la verdadera adoración. Es decir, todo aquel que ha bebido del agua de vida tiene un propósito, y es el de ¿qué? Adorar a Dios. A veces nos quedamos, gracias Señor, me salvaste, pero dejamos a un lado el propósito de la salvación. Y aquí lo vemos cortado en este pasaje muchas veces. Sí, el agua de vida, el agua de vida. Pero ¿qué hay del propósito y del diseño de todo aquel que bebe de esa agua de vida? Y toda la primera parte de esta conversación entonces entre Jesús y esta mujer se centra en el conocimiento personal que él tiene de la vida de la samaritana. Él le dice cuántos maridos ha tenido, mejor dicho, le cuenta toda su vida. Y ella se queda como que, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que este puede reconocer lo más profundo de mi corazón? Y por eso ella
para abrir esa conversación, le dice, Señor, a mí me parece que tú eres profeta, versículo 19. Y es increíble cómo con toda esta conversación, esta mujer empieza diciendo que Jesús es un profeta, pero al final de la conversación termina dándose cuenta que no es un profeta más, sino que es ¿qué? El Mesías que ella estaba esperando. Dice el versículo 19, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le responde, ¿no? Él le responde después de dejarla hablar. Ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, ella sabía que podía tener una conversación espiritual con esta persona. Versículo 20 dice, nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, ella automáticamente identificó a Jesús como un judío. Y dijo, ustedes adoran así, pero nosotros hemos adorado aquí en el monte Gerizim. Y es increíble cómo ella, con estas palabras, nos transporta nuevamente a lo que hemos hablado tan frecuentemente en esta semana. Nuestros padres adoraron. Lo hablamos el día viernes, lo hablamos el día martes, si no estoy mal, en el caso de Josué. ¿Sí se acuerdan lo que Josué le dijo al pueblo? Escojan ustedes ¿a qué? ¿A quién adorar? Cuando estaban en la tierra prometida, Josué reúne a su familia, reúne al resto del pueblo y les dice, escojan ustedes a quién adorar. Si quieren adorar a los dioses de sus padres antes de cruzar el río, vayan y adórenlos. Si quieren adorar a los dioses de la tierra, los que están ahora habitando de los amorreos, si quieren adórenlos. Pero yo y mi casa adoraremos al único y verdadero Dios. Serviremos o adoraremos, hablamos de eso. Y vemos entonces aquí a esta mujer diciendo palabras parecidas. Nuestros padres adoraban en este monte. Luego entonces, ¿qué pasa? Entonces yo y toda mi casa y todas nuestras generaciones hemos adorado en el mismo lugar y de la misma manera. O sea, la mujer samaritana, en pocas palabras, seguía con la tradición de su familia, que desde tiempos antiguos iban a un monte que se llamaba el monte Gerizim. Y la razón por la cual ellos lo hacían en este monte es porque había una división entre los judíos y los samaritanos. Creo que eso es otro tema que tal vez veremos en otro momento. Pero en resumen, esa división entre los judíos y los samaritanos empezó por allá desde tiempos atrás, en la época de los reyes, cuando el reino de Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y se divide por muchas razones. Obviamente en la soberanía de Dios este reino es dividido por razones religiosas, por razones políticas, sociales, que tal vez hoy no vamos a tener tiempo de ver. Pero en pocas palabras los samaritanos dijeron, bueno, ahora nosotros pertenecemos al reino del norte, vamos a dejar de ir a Jerusalén, ya no vamos a ir por allá a adorar. Y ellos entonces deciden dejar el lugar central de adoración en aquellos tiempos, el lugar central en los que Dios lo había designado en Deuteronomio 12 y varias veces se repitió en 2 de Crónicas capítulo 7, que ese era el lugar, el templo en Jerusalén donde se debía adorar. Y entonces, ¿qué hacen los samaritanos? No, nosotros no queremos hacer eso, vamos a adorar conforme a nuestra propia opinión. Nos parece que es mejor adorar en este sitio, nos parece que es mejor adorar según la tradición de nuestros padres, nos parece que es mejor adorar de esta postura y de esta manera. Y esa mujer entonces llevó toda una vida con ese concepto. Y Jesús entonces la ve, le habla, le da agua de vida y le dice, ahora hay un propósito en tu vida que necesitas cumplir y es la verdadera adoración. Y Jesús cuando le habla, le enseña a esta mujer un cambio de concepto. El concepto que ella tenía de la adoración era completamente equivocado. Dice el versículo 21, mire cómo Jesús le responde a esto que ella le dice. Ella le dice, nuestros padres adoraban en tal monte y ustedes adoran en Jerusalén. Y Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y con estas palabras vemos que la adoración nuevamente, más que ser un asunto externo, es un asunto interno. Con estas palabras vemos que la adoración no está conectada a un lugar en específico, sino a una persona en específico. Y esa persona es la persona de Cristo. Esta palabra es clave y me gustaría que la pudieran resaltar en sus Biblias a los que les gusta anotar y resaltar, y es la hora viene. Cuando Jesús dice, mujer, créeme, la hora viene, ¿a qué se está refiriendo?
No se está refiriendo a que viene la hora, que son las 9 de la mañana y tienes que llegar a la iglesia a levantar tus manos y a cantar las canciones que ponemos en la pantallita. No, eso es una parte de lo que es la manifestación de nuestra adoración. Pero aquí Jesús está diciendo la hora viene, es decir, la hora viene de que el propósito y el diseño de la adoración en el corazón del ser humano sea arreglada. Y Jesús estaba hablando en su obra de redención. Él estaba ya anunciando lo que iba a venir a hacer en la cruz para redimirnos y qué es lo que iba a hacer para que arreglara esa relación con Dios. La transgresión de Adán, de la que leímos en Romanos en esta semana, y cómo Jesús venía a arreglar esa relación, para arreglar el diseño de esa comunión verdadera con el Dios único, vivo y todopoderoso. En pocas palabras, la hora viene en que Jesús, al cumplir su obra aquí en la cruz, arregla el diseño para que la verdadera adoración se pueda manifestar en el corazón de todo aquel que ponga su fe en Cristo. Y es importante porque hasta ese momento la adoración de la mujer samaritana, ¿cómo había estado? Había estado teñida. La adoración de la mujer samaritana había estado distorsionada como la de muchos en el día de hoy. O sea, realmente todos adoran, ya lo hemos hablado, y esta mujer estaba adorando, claro que sí, pero estaba adorando de la manera equivocada. ¿Qué dice el versículo 22? Mire cómo Jesús le sigue hablando. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y después él habla de sí mismo, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. En pocas palabras, Jesús está diciéndole a esta mujer que existe una relación entre la verdadera adoración y la salvación. Él está afirmando que hay una ignorancia religiosa en los samaritanos por no conocer la verdad y por dejarse llevar por tradiciones, por dejarse llevar por rituales, costumbres y empezar a adorar como a ellos mejor les parecía. Todos adoraban, todos los samaritanos adoraban, todos los judíos adoraban, todas las personas en el día de hoy, en todas las partes del mundo, adoran, ¿sí o no? Pero no todos adoran al único y verdadero Dios. Está el propósito de adorar nuevamente, pero su diseño original fue dañado. Y por eso entonces ves a personas teniendo ídolos que adoran, estatuas, muñequitos, fotos, personas, sea lo que sea, como hablamos de la idolatría. Pero en pocas palabras, esta mujer era una de ese grupo. Claro que sí, adoraba, pero no adoraba de manera genuina, no adoraba de manera correcta, no adoraba conforme a la verdad. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Solamente las personas que ponen su fe en Cristo Jesús entienden la verdadera adoración. Si no entienden la obra de Cristo en la cruz, muy seguramente han estado haciendo ídolos de día y de noche y venerándolos constantemente. Piensa en tu vida personal antes de conocer a Cristo. ¿Cuáles cosas llegaron a ser tus ídolos? Tal vez cosas materiales, cosas inertes. En otros casos, personas, relaciones, oficios y muchas otras cosas que ponías por encima de Dios. Claro, no les estabas cantando una canción bonita, no le estabas levantando las manos, porque a veces pensamos que solo eso es la adoración. Pero sí les estabas dando tus momentos más especiales, tu tiempo privado, le estabas dando y le estabas poniendo la prioridad por encima de todas las cosas. Y la Biblia llama esto idolatría. O sea que antes de que tú y yo conociéramos a Cristo, éramos adoradores, pero éramos adoradores de lo que no sabíamos. Éramos adoradores y éramos idólatras a la luz de la palabra del Antiguo Testamento. Cosas que nos llevaban a callar, ¿verdad? Cosas que no nos permitían ver la gloria y la majestad de Dios. Cosas que nos impedían oír las misericordias y bondades del Rey de Reyes. Vemos que hay personas que realmente siguen en ese estilo de vida. Tristemente, como dice el Salmo 118, si no estoy mal, dice, todas estas personas que tienen ídolos y los veneran son iguales a sus ídolos. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Y así son todos aquellos que los veneran. Y muchas personas entonces en el día de hoy no pueden adorar a Dios, es decir, no abren su boca a proclamar la grandeza de Dios. ¿Por qué?
Porque tienen un ídolo. No ven los pequeños detalles de amor de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo. No oyen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen un ídolo. Y que están adorando, claro que sí, pero lo están haciendo de manera incorrecta. Y vemos entonces, mi querida familia, que todo eso va dirigido de un corazón que necesita a Cristo, al Espíritu Santo y la verdad, para poder llegar a ser aquellos adoradores que Dios busca. Porque si no, entonces también van a aparecer otros rasgos de adoración que parecieran un poquito más genuinas, pero no lo son. Porque en el día de hoy también hay muchas personas que dicen adorar a Dios, ¿sí o no? Hay personas que proclaman el nombre de Dios, pero realmente no lo conocen. Sí, el papá de Jesús, ¿cierto? Sí, el Dios, el que sacó a Moisés y el pueblo ese del desierto, ¿sí? Sí, yo lo he escuchado. Levantémosle la mano a él. De oídas lo han oído, pero no lo conocen, así como él mismo llegará a decir a ese mismo grupo de personas. O sea que también hay una adoración que pareciera correcta, pero no lo es. Proclaman su nombre, pero realmente no lo conocen. Y esa adoración, mi querida familia, empieza a volverse una adoración hipócrita, empieza a volverse una adoración fingida que no tiene ni espíritu, ni tampoco tiene verdad. Y en esa condición estaba la mujer samaritana. En esa condición hay muchas personas en el día de hoy. Y Jesús entonces llega y después de tener esta conversación, le abre los ojos a esta mujer, le abre los oídos y ella más adelante entonces puede abrir su boca para adorar de manera genuina. Va y le cuenta a todo el mundo. Los samaritanos no querían que Jesús se fuera por lo que ella había proclamado. Este no es un profeta, él es el Cristo. Ella lo había entendido. ¿Qué vemos ahí? No solamente bebió del agua de vida, sino que también empezó a cumplir el propósito de la adoración. Pero miremos qué pasa entonces. Dice el versículo 23, Jesús sigue hablando con ella. O sea, él le dice, ustedes piensan que es aquí o que allá. Déjame decirte que va a llegar un momento y el tiempo es ahora que ¿qué? Que se va a adorar de manera completamente diferente. Dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es. Se vuelve a repetir esa frase, no sé si ya la subrayaron, pero vuelvan a rayar ahí en su Biblia. Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El ancla de nuestra enseñanza en el día de hoy. Si hay dos frases que tú quieres guardar en tu corazón y mantener vivas de este pasaje, que sean esas. En espíritu y en verdad, porque lo vuelve a repetir más adelante. Y la frase, la hora viene y ahora es. La hora era, la hora viene y ahora es. Jesús vuelve a afirmar, mi querida familia, que el cambio en la adoración ocurre con su llegada. La hora viene y la hora es. Sin la obra de Cristo en la cruz, es totalmente imposible para el hombre adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es imposible. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú no has entendido su obra y puesto tu fe en Él, es imposible que tú estés adorando en espíritu y en verdad. Tal vez de labios para afuera hay alguna manifestación religiosa o ritualista, pero Dios no quiere una manifestación de labios para afuera. Él quiere tu corazón. Él quiere lo más profundo de tu ser. Él quiere algo genuino. Él quiere que sea en espíritu y en verdad. Y creo que cuando Cristo llegó a tu corazón puedes recordar cómo esa adoración fue totalmente transformada. Tal vez conocías algunos cantos, algunos himnos, algunas canciones, y llega Cristo a tu corazón y te saca del esquema de lo que estabas pensando que era la adoración, y ahora como que es diferente. La hora viene y ahora es. Él sigue afirmando que la verdadera adoración, el cambio del concepto de adoración ocurre cuando Él llega al corazón de una persona. Es decir, cuando esa persona recibe la salvación. La adoración no se puede desconectar de la salvación de una persona. Por eso hay muchas personas que piensan que son salvas y realmente no lo son. ¿Y cómo es su vida de adoración? Seca, completamente fría, completamente mecánica, sin emoción alguna. ¿Dónde está el espíritu en ese tipo de adoración? Y ya vamos a hablar un poquito de ese tema.
O sea que la adoración es algo que es como un termómetro espiritual que nos muestra cómo está el corazón de alguien. La hora viene y ahora es. Si Jesús ha llegado a tu corazón, si Él habita en ti y has puesto tu confianza en Él para salvación, déjame decirte que entonces debe haber un corazón en ti. ¿Para qué? Para una verdadera adoración, porque sin Él es imposible adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué es eso de adorar en espíritu? ¿Qué es adorar en espíritu? Bueno, significa venir con motivaciones genuinas. Significa venir con un corazón sincero que se rinde en agradecimiento ante la grandeza de Dios. Ahora yo les hago la pregunta, ¿será que alguien que no ha recibido a Cristo puede darle gracias a Dios? ¿Será que alguien puede acercarse de cierta manera y decir, bueno, Señor, gracias porque me diste el trabajito, o me diste salud o lo que sea? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo esa adoración se vuelve en algo que no es genuino. Se queda estancada y llega solamente hasta ahí. Gracias por lo material y lo temporal, pero no piensa en lo eterno. Y ahí es entonces cuando entra el Espíritu Santo a expandir, ¿verdad?, el concepto de lo que es la adoración para nosotros. En Romanos 1 nos habla de cómo todo ser humano no tiene excusa de reconocer que existe un Dios. Dice, la creación misma es testimonio de que hay un creador. Pero ¿qué nos dice Pablo? Dice, aún así, se hicieron necios a Dios, hicieron ideas necias sobre Dios y ellos mismos se hicieron ídolos. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué? Como seres vivientes, como aves, como animales de cuatro patas y reptiles. O sea, claro, ahí entonces pasa eso. Muchas personas vuelven todas estas cosas su Dios. O sea que es importante entender, mi querida familia, que adorar en espíritu y en verdad viene de una genuina motivación y un corazón sincero, pero esa motivación solo la puede dar el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habita en nosotros cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo que despierta en nosotros la comprensión de la grandeza de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, tú no querrías ni siquiera conocer cuán grande y cuán perfecto es Dios, pero llega el Espíritu Santo para cautivarte y decirte, ¿quieres conocer más del Señor? Y uno como que dice, wow, yo pensaba que era así de grande, pero es más grande. Yo pensé que era así de santo, pero veo que es más santo. Cuando hablamos ayer de Isaías, yo pensaba que él era así en su esplendor, pero veo que su brillo va a ser aún mucho más que el del sol. ¿Quién despierta ese tipo de comprensión si no es el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo entonces que nos lleva a entender esa grandeza, esa belleza, la santidad y el poder de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo, mi querida familia, no podríamos celebrar y regocijarnos libremente, sería imposible. Sin el Espíritu Santo, nuestro espíritu solamente adoraría de una manera mecánica y sin sentido. Solamente adoraríamos de manera externa, como un ritual más, un canto más, una postura física más, que está vacía, completamente vacía de un compromiso sincero, falta de fe, falta de amor y aún sin el uso de nuestras emociones. Y creo que tú lo has experimentado, creo que tú has vivido eso, no solamente antes de conocer a Cristo, sino aún después de que lo recibiste como Señor y Salvador en tu vida. ¿Cuántas veces has contristado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has contristado a aquel que te va a llevar a ser un adorador en espíritu y en verdad? Y entonces ese espíritu se contrista y se apaga un poquito y claro, llegas a la iglesia o abres esos momentos especiales en los que tal vez quieras acercarte a Dios, pero tu adoración empieza a ser casi que sin sentido. Claro, eres salvo, pero el Espíritu Santo lo has contristado y la adoración se vuelve entonces un ritual más. Tengo que llegar a las 9 en punto para empezar a cantar. Las canciones se vuelven un karaoke más. Ay, gloria a Dios, Señor. Se vuelve una postura física más, o con las manos levantadas, o arrodillados, o como sea. ¿Y todo esto qué? Sin fe, sin amor y sin el uso de nuestras emociones. Lo volvemos como algo, bueno, ya, Señor. Ni feliz ni triste, neutro estoy aquí, pero estoy. Y decimos, bueno, lo que importa es la intención. Y realmente no es lo que importa. Esa intención seca y vacía que está buscando Dios.
adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración que incluya una sincera fe, un amor genuino y aún el uso de nuestras emociones. ¿O no fue así como adoraba el salmista? ¿No era así como hablaba David? ¿No era así como lo mostraba Asaf una y otra vez? Uso profundo de las emociones. Pero si tú no estás usando tus emociones, si tu canto está volviéndose como buscando un cierto tipo de experiencia rítmica, tienes que preguntarte y decir, Señor, ¿será que realmente estoy adorando en espíritu? ¿O me estoy dejando llevar por emociones vanas y secas? Es importante hacernos esa pregunta. Pero tampoco podemos quedarnos en el extremo de que todo es espíritu y espíritu y espíritu. Por eso ahí la palabra de Dios es clara. Dice en espíritu y en verdad. La adoración también debe ser en verdad. ¿Qué significa en verdad? ¿Que de verdad quise venir a la iglesia hoy? ¿Será que significa que de verdad conozco esa canción? Entonces esa sí la voy a cantar. ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar en verdad significa, mi querida familia, sujetarse a lo que la Biblia dice sobre el Dios que tú y yo adoramos. Por eso es importante que estas dos cosas estén conectadas. A veces es muy fácil dejarse llevar por emociones y pensar que es el obrar del Espíritu Santo. A todos les ha pasado. O sea, hay lugares en los que la adoración, claro, es genuina, pero llegan personas que no adoran en espíritu y en verdad. ¿Y qué hacen? Apagan una luz, ponen un ambientico, ponen cierto tipo de música y les da escalofríos y se ponen a llorar por alguna razón emocional y dicen, ay, eso es el mover del espíritu. Claro, en algunos casos suele suceder de esa manera, pero en otros casos puede ser algo meramente emocional. Y por eso tú necesitas tener las dos cosas conectadas. Si estás sintiendo todas esas cosas, pero no hay verdad bíblica detrás de tu llanto, si no hay verdad bíblica detrás de tu emoción, de tu quebranto, tienes que preguntarte si estás adorando solamente en emociones o es en espíritu y en verdad. La adoración, mi querida familia, necesita estar conectada directamente con la verdad. Es decir, necesita estar sujeta con lo que la Biblia dice que Dios es, hace y seguirá haciendo. La Biblia, mi querida familia, es la que nos muestra el carácter del Todopoderoso. Pero si tu adoración solamente se basa en lo que tú crees que Dios es o hace, si tu adoración se basa solamente en lo que tal vez los demás te han dicho de Dios, es necesario que te preguntes, ¿cómo estás adorando? ¿Estás adorando bajo la opinión de los demás? ¿Estás adorando bajo la opinión mía? ¿O estás adorando bajo la revelación de la verdad bíblica? Tienes que preguntarte esas realidades. Si no estás buscando la revelación de la verdad y más bien te estás dejando llevar por la opinión de los demás, aunque sea correcta, muy seguramente tu adoración es como un sube y baja. Un día tu adoración está aquí, otros días tu adoración está por el piso, la siguiente semana otra vez está ahí, hay días que está como neutra, después vuelve a subir. ¿Por qué? Porque estás adorando a un Dios que conoces más o menos y te imaginas o dices, bueno, yo creo que él haría esto en este caso, y la Biblia dice algo completamente opuesto, imagínese. Es importante conocer al Dios que tú y yo cantamos. Es importante conocer al Dios del cual tú y yo nos postramos en reverencia. Es importante conocer al Dios al cual tú y yo levantamos nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios busca ese tipo de adoradores. Adoradores que se sujetan a la palabra de Dios y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Si ese eres tú, déjame decirte con plena seguridad que tu adoración es estable y frecuente. Tu adoración no se limita a un lugar. Si tú eres un verdadero adorador, tú puedes adorar con libertad aquí en la iglesia, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo en el parque, en el trabajo, en cualquier lugar donde tú estés. Vas a poder adorar con libertad porque ya no se adorará ni en aquel monte, ni en Jerusalén, y llegará el momento, es aquí y ahora, ahora viene y ahora es decir, cuando Cristo vino a tu vida, pudiste empezar a adorar en espíritu y en verdad. Si ese eres tú, puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Puedo asegurar que cuando te adoro prácticamente todos los días, no me tengo que limitar al domingo por la mañana.
No me tengo que limitar al tipo de música que tal vez pongan en la iglesia. No me tengo que limitar a una posición física para decir que estoy adorando. No tengo que limitarme a un estado de ánimo para decir que estoy adorando. Eso lo hace el verdadero adorador. Pero aquellos que no adoran en espíritu y en verdad, se limitan mucho. Es que si no estoy con las manos levantadas, es que si no estoy arrodillado, es que si me siento triste, es que si ponen esa otra canción que no me sé, es que si lo hacen en otro lugar, entonces como que ya no sé si sea adoración o no. ¿Y qué pasa? No conocen realmente la verdad bíblica y muy posiblemente el Espíritu Santo que habita en ellos ha sido contristado. Y por eso esa adoración ha tornado a hacerse ¿qué? Más y más limitada. Por eso entonces necesita haber un balance entre las dos cosas, mi amada familia. Necesitas permitir que el Espíritu Santo te lleve a expresar tus emociones en adoración. Por supuesto que sí. En momentos que sean momentos de gozo, que se sienta ese gozo. En momentos que haya lamento, que se sienta ese lamento. Si no, la adoración solamente sería algo como muy monótono, diría yo. O sea, imagínese usted una adoración sin espíritu, pero con toda la verdad. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería ese tipo de adoración? Sería una lectura artificial de conceptos bíblicos. Claro, una verdad, pero algo artificial, sin emoción alguna. Pero por el otro lado, imagínese una adoración sin verdad. Eso empieza a producir expresiones vacías y superficiales. El verdadero adorador, mi querida familia, es alguien que por medio del Espíritu Santo es profundamente emocional, como lo era el rey David. Expresa sus emociones en su canto. Expresa sus emociones en la manera como habla y presenta o incluso ministra. Es muy emocional. Pero por el otro lado, es alguien que también ama la sana doctrina, la ama profundamente y la conoce, así como Moisés amaba los preceptos de Dios. Si quisiera relacionar estos dos términos en espíritu y en verdad, piensa en estos dos hombres que estudiamos esta semana. El rey David, alguien que tenía una relación cercana a Dios, alguien que era muy emocional, sus palabras lo escribía y uno decía, wow, pero y le va a hablar así a Dios, expresando cuán miserable se siente, o en otros momentos en el salterio y en el gozo, increíble. Y por el otro lado, mira, la rectitud de Moisés con todos los preceptos, mira, aquí está toda la ley del Señor, cómo la guardaba y cómo buscaba llevársela a los demás. Eso lo hace el verdadero adorador. Ama la sana doctrina, la ama profundamente, la conoce, pero no deja de ser una persona carismática, si lo quisiéramos poner en esas palabras, es decir, permite que sus emociones fluyan con libertad cuando se presenta ante Dios. Eso te va a ayudar también en tu vida relacional con los demás, pero eso es otro tema. Pero qué bonito ver que Dios obra en todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. La hora viene y ahora es en que tú puedes acercarte al Señor de esa manera, profundamente emocional, pero también aferrado a todas las verdades que están en su palabra. Y es lo que Jesús le enseñó entonces a esta mujer samaritana. Jesús le enseñó a esta mujer la verdadera adoración. Adoración que no depende ni de templos ni de cosas externas, sino de ¿qué? De la relación con Dios por medio del Espíritu Santo y conforme a la revelación bíblica. Si tú quisieras resumir todo en esas palabras, eso es lo que es. Esa es la verdadera oración. Una relación genuina con Dios gracias a Cristo por medio del Espíritu Santo y conforme a lo que la Biblia dice que Dios es. Y esta mujer entonces pareciera que empezara a comprender. Ya Jesús le comenta todas estas cosas. ¿Y qué dice el versículo 25? Sé que ha de venir ¿qué? El Mesías. ¿Llamado qué? Ella misma lo dice. Llamado el Cristo. Cuando venga, ¿qué iba a venir a ser el Cristo? Nos declarará todas estas cosas. ¿Qué cosas? ¿De qué están hablando Jesús y la mujer samaritana? De la adoración. O sea, están hablando de cosas importantes, la salvación y la adoración. Y ella como que empezó a comprender, sí, yo sé que el Mesías va a venir a aclararnos todos estos asuntos. En pocas palabras, esta mujer llevaba mucho tiempo, sí, claro, seca de todo tipo de vida espiritual, pero también estaba seca de buscar claridad sobre este tema que era ¿qué? La
adoración. O sea, es curioso cómo ella empieza la conversación con Jesús y le dice, después de que yo creo que tú eres profeta, empieza a hablarle, sí, mis padres adoraban en el monte. Como que qué tenía que ver una cosa con la otra. O sea, ella estaba buscando claridad. Y después de toda esta conversación, ella empieza a comprender que en Cristo está la respuesta a sus confusiones, dudas y tal vez malinterpretaciones que pudo haber tenido sobre la adoración. Y ella dice, sí, yo sé que cuando llegue el Mesías, el Cristo, Él y solamente Él me va a ayudar a entender todas estas cosas. Ella lo sabía plenamente, lo llegó a entender. Pero qué bonito ver entonces que había un proceso. Ella supo y entendió que, claro, estaba adorando, pero no entendía a quién y por qué. Estaba buscando claridad. Y dijo, yo necesito al Mesías para que me dé una visión clara y me lleve al diseño y al propósito por el cual fui creado. O sea, esas palabras de la mujer realmente fueron humildes. Sé que ha de venir el Mesías. No dijo, yo me la sé toda, yo soy una música, ¿cómo se dice? Una persona musical, ¿verdad? Yo no soy una persona que sea pues profesional en este ámbito. No dijo, yo me sé todos los himnos que escribió el rey David. Ya no dijo nada de eso. ¿Qué dijo ella? Yo sé que va a venir el Mesías y me va a ayudar a entender todas estas cosas con claridad. Palabras humildes que le abren la puerta a la declaración más importante que ella pudo haber escuchado. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 26? Yo soy el que habla contigo. Ahí paró su búsqueda. Yo soy. Yo soy no solamente el agua de vida que viene a ti a restaurarte, a limpiarte y a darte vida eterna. Yo soy el que va a arreglar el diseño de tu adoración. No te preocupes más si va a ser en ese monte o en el otro. Ahora es el tiempo. Viene el tiempo y ahora es que tú has abierto las puertas de tu corazón a mí y ahora vas a poder adorar como te estoy diciendo, en espíritu y en verdad. Tú eres una más de los que mi Padre busca, que le adoren de esa manera. Por eso Jesús le confirma y le dice, yo soy el que habla contigo. Lo que te acabo de decir, esa es la respuesta a todas aquellas cosas a las cuales estabas buscando claridad sobre el tema de la adoración. O sea que desde ese momento esta mujer no tuvo más dudas. Esta mujer no solamente bebió del agua de vida que necesitaba para ser salva, sino que también empezó a cumplir con el propósito con el cual fue creada. ¿Para qué fue creada? Para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón de manera genuina y lo reconoces como tu Salvador, ahora puedes adorar de la misma manera. Y tu adoración empieza entonces a tener claridad. En Cristo ahora es más fácil y comprensible para ti la razón por la cual lo haces. Has llegado a entender que no es solamente algo musical o no es solamente algo externo o a un lugar específico. Pero si te ha pasado, hijito de Dios, no dejes que tu adoración se seque. No dejes que tu adoración se enfríe y acércate nuevamente a las palabras de Cristo para que te vuelva a decir, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que te ha dado el propósito y te ha vuelto a poner en una buena relación con Dios. No necesitamos un edificio específico para encontrarnos con Dios, mi amada familia. Podemos adorarlo en cualquier lugar. Y eso no nos quita que congregarnos es primordial, como dice Hechos. Es importante que tú y yo estemos en este lugar reunidos a adorarles a una sola voz. Entendemos que hay casos en los que tal vez no puedas llegar. Dios lo entiende. Dios ahí es cuando ve el corazón del verdadero adorador y dice, no es ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. Y tal vez no te pudiste reunir en el día de hoy, pero desde tu casita o desde tu carro, desde donde tú estés conectado, escuchando el mensaje o incluso conectándote al tiempo de adoración con el resto de tu familia en la fe. Y si lo haces de corazón, ahí hay un mover del espíritu en verdad. Es importante, claro, la adoración congregacional. Pero no podemos limitarlo a que mi adoración entonces se vuelva un asunto de solamente los domingos. Si eso se ha vuelto un caso para ti, déjame decirte que tienes que examinar tu corazón y preguntar si has contristado al Espíritu Santo. Si has contristado al Espíritu Santo con tus pecados, si has contristado al Espíritu Santo con tus pensamientos, con tus acciones. Muy seguramente tu adoración ha venido limitándose solamente al domingo por la mañana,
ay, este día sí me porto más o menos bien porque es que mañana es la iglesia y necesito acercarme con un poquito más de dignidad, algunos dirán. Y poco a poco esa adoración se vuelve algo mecánico nuevamente, un asunto de un día a la semana, cuando realmente debería ser una expresión diaria, porque no es ni aquí, ni en tu casa, ni en Jerusalén, ni en el monte, ni en Europa, ni en América, dice él, donde todos estén. Va a llegar el momento, si Cristo está en tu corazón, donde tú estés, puedes adorar en espíritu y en verdad. Y es bonito entonces ver cómo hemos venido reuniéndonos todos estos días en esta semana. Qué bonito ha sido ver el obrar y el mover del Espíritu Santo en el corazón de muchos y en la adoración de muchos. Los que se han podido conectar online desde sus casas, quienes han abierto las puertas de sus hogares y se han ido a diferentes casas en diferentes lugares del estado. Y es decir, en todos estos lugares se ha visto la manifestación del Espíritu Santo y la verdad bíblica. Mi querida familia, Dios no quiere himnos y cantos vacíos. Él ya los escuchó mucho. Si no lean el Antiguo Testamento otra vez, Dios ya recibió muchos himnos y cantos vacíos. Él no busca eso. Él quiere una adoración sincera. Más que un sacrificio externo, Dios quiere un corazón completamente rendido a Él. Y este pasaje, mi querida familia, realmente nos muestra que no tenemos que llegar a imitar a las personas a nuestro alrededor, porque realmente la adoración es algo muy, pero muy personal. Es lo más personal que tú puedas tener en tu relación con Dios. Es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Y es algo muy, pero muy personal. Muchos dirán, ay, yo quiero cantar como tal persona, yo quiero levantar las manos como tal persona, yo quiero arrodillarme tan fácilmente como tal persona. Y tienden a empezar a imitar acciones externas sin saber cómo está el corazón de esa persona. Todos, absolutamente todos, adoramos, claro, de diferentes maneras al único y verdadero Dios si Cristo está en tu corazón. Si tal vez has buscado imitar a los que están a tu alrededor en la adoración, déjame decirte, no lo hagas, no es necesario, porque es algo muy personal entre tú y Dios. Si el Espíritu y la verdad te mueve a levantar tus manos, hazlo. Si el Espíritu y la verdad te lleva a danzar, hazlo. Si el Espíritu y la verdad te lleva a levantar tu voz cantando con júbilo, así sea desafinado, hazlo y hazlo con libertad. Pero si en otros casos el Espíritu y la verdad te lleva en reverencia, mientras permaneces sentadito sin hacer nada más, hazlo con libertad. No te sientas mal que uno, yo estoy porque sentado y porque los otros sí están con sus manos. No, si tú eres adorador en espíritu y en verdad, hazlo. Quédate sentado, sentada, con tranquilidad. Si en algunos momentos el espíritu y la verdad te lleva a ti a caer postrado en rodillas, hazlo con libertad. Porque eso lo hace el verdadero adorador. El adorador que busca el Padre. No imitando a los demás, sino que presentándose con un corazón sensible a las verdades del Señor y un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Y yo sé que tú ya has escuchado mensajes parecidos incontables veces. ¿Cuántas veces hemos hablado de la mujer samaritana? ¿Cuántas veces hemos hablado de adorar en espíritu y en verdad? Y si hoy lo escuchas una vez más, es importante que te preguntes, ¿por qué se te está repitiendo esta palabra en el día de hoy? ¿Por qué Dios te permitió venir a este lugar o conectarte desde donde estás en esta mañana y escuchar este mensaje? Pregúntate y dile, Señor, ayúdame a encontrar la respuesta. ¿Será posible, Señor, que mi adoración ha sido limitada a momentos específicos? ¿Será posible, Señor, que he dejado de cultivar una relación continua contigo? ¿Será posible que lo he dejado solamente para el domingo? Si ese eres tú, reflexiona en estas palabras. ¿Será, Señor, que he empezado a adorar de labios para afuera y no de corazón? Si ese eres tú, reflexiona en estas palabras. ¿Será, Señor, que he dejado a un lado la verdad bíblica para adorar conforme a mi opinión, según mis experiencias emocionales? ¿Será, Señor, que me volví un espectador más en la iglesia en lugar de un verdadero adorador? Si ese has sido tú, reflexiona en lo que has escuchado en el día de hoy, porque el Padre busca que le adoren y que le adoren en espíritu y en verdad. Mi querida familia,
Este tema es muy, pero muy profundo. Y con el Antiguo Testamento y la conexión con el Nuevo Testamento nos muestra que hay mucho más para nosotros. No podemos quedarnos solamente con la experiencia pasada de alguien más o el ejemplo a medias de otros. Tú y yo necesitamos tener un compromiso genuino con el Señor. Necesitamos tener un compromiso que nos lleve a acercarnos a Él en fe, en amor, en gracia, buscando completamente su santidad y decir: heme aquí, Señor, heme aquí, un corazón más que añora, que anhela, Señor, así como el siervo brama por las aguas, así, Señor, mi corazón clama por ti, desesperadamente te necesito, Señor. Ayúdame, Señor, cada vez más a entender cuán grande eres tú y que esa adoración que te presente, Señor, cada domingo junto con mis hermanos en la iglesia, esa adoración que te presente de manera personal cuando nadie más me vea, esa adoración que te presente aun cuando antes de que salga el sol, Señor, esa adoración que te presento aun cuando mi voz no da más, esa adoración que te presento aún en medio de mi llanto, esa adoración que te presento, Señor, aun cuando mis emociones estén al revés, esa adoración que te presente, Señor, que siempre y siempre sea unida a tu verdad, que siempre tu palabra me mantenga fiel y firme a reconocer quién es el Dios al cual yo estoy adorando, porque quiero ser, Señor, ese adorador en espíritu y en verdad. Y el Padre anda entonces buscando quien le adore. Y es mi oración que pueda ser uno de esos, hijito de Dios, que pueda ser uno de aquellos que el Señor busca y lleva a postrarse completamente ante su presencia. Así que con eso en mente, yo te invito a que puedas abrir tu corazón al Señor, que puedas aprovechar este momento para darle las gracias y decirle: aquí estoy, Señor, reconociendo y recordando aquel día en que bebí agua de vida. Dile: la hora viene y ahora es. Hoy la leo, Señor, estas frases como presente, pero la recuerdo en aquel momento cuando escuché por primera vez eso. Y ahora puedo decir: sí, Señor, sí viniste a mi corazón. Y confiar, Señor, en ti me ha llevado a comprender cada vez más la profundidad, Señor, la altura, la longitud, Señor, de tu eterno amor. Bendito eres tú, Rey de reyes y Señor de señores. ¿A quién más ha de adorar mi corazón sino a ti? ¿A quién más ha, Señor, de exaltar mi boca sino tu nombre? Por eso hoy, Señor, nos postramos y nos rendimos ante ti, reconociendo que tú eres santo, que tú eres digno de toda la alabanza y toda la adoración. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, si en algún momento, cuando hemos contristado al Espíritu, Señor, nos hemos vuelto doctos de tu palabra, nos hemos vuelto hombres y mujeres que sí conocen tus verdades, pero han silenciado la voz del Espíritu y hemos limitado nuestras emociones, nos hemos vuelto fríos, Señor, como fariseos y escribas que conocían la ley muy bien. Perdónanos, Señor, si tal vez en algún momento hemos llegado a señalar y juzgar a uno de los que nos rodean, o hemos querido llegar a imitarlo, Señor, para que pareciera que estuviéramos adorándote cuando nuestro corazón, Señor, estaba completamente apagado. Hoy te pedimos, Señor, aviva en nosotros esa llama del Espíritu Santo. Ayúdanos y sensibilízanos, Señor, quítanos todo temor y pena para poder, Señor, abrirnos ante ti con nuestras emociones, con todo nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y aún, Señor, con la guía de tu preciosa y maravillosa palabra. Bendito eres tú, Rey Celestial.